A mí me lo va a permitir, yo creo, le voy a hacer una presentación a alguien que es un veterano en esto de la gestión en el sector público. Hay gente que necesita entregar un currículum de 10 páginas para decir quién es. José Julián Istúriz es una de esas personas a las que no le hace falta. Es el director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, pero además ha sido director gerente y fundador de la Sociedad Pública Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad del Gobierno de Canarias y también director gerente de sociedades públicas como el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Cataluña o de alta tecnología sanitaria del Gobierno vasco. Él va a abordar un tema que nos interesa a todos y es el de los problemas y retos de la gobernabilidad en el sector público. Adelante. Aquí, ¿no? Y para pasar por aquí. Vale. Bueno, buenos días a todos, compañeros, amigos, compañeros directores. José Ángel, gracias Natalia. Gracias a todos los que estáis ahí a distancia y sobre todo a la organización de este evento y de manera especial a la jefa de servicio, Ángela, que ha organizado este evento, que a nosotros nos parece bastante significativo, bastante significativo. Es decir, todo lo que tiene que ver con el buen gobierno de sociedades mercantiles nos parece que es una tarea que nos queda bastante por hacer y queremos abordarlo, ¿vale? Ya llevamos trabajando en este sentido, ahora vamos a ver un poco por encima, ¿no? Primero, ¿de qué entorno estamos hablando? Vale, estamos hablando de organizaciones que tienen forma de sociedad anónima. Sin embargo, pese a ser organizaciones que tienen forma de sociedad anónima, es muy curioso porque no tienen ánimo de lucro, lo cual llama un poco la atención, ¿no? ¿Cómo una sociedad anónima no tiene ánimo de lucro? Cuando teóricamente la ley de sociedades de capital las inventó de alguna manera para que tuvieran lucro, ¿no? De hecho, cuando una persona compra acciones de una determinada sociedad, es que si yo meto 1.000 euros en una sociedad, lo que quiero es ganar dinero, ¿no? Aquí, sin embargo, no es así. O sea, no tienen ánimo de lucro como tal. Jurídicamente sí, pero en la práctica no. Se inventaron allá por aproximadamente principios de los años 90, más o menos, ¿no? Es cierto que había alguna cosa un poco más que se había probado con anterioridad, pero se inventan fundamentalmente a principios de los años 90 y muy del entorno sanitario, ¿vale? En aquella época yo estaba haciendo el máster de gerencia hospitalaria en Cataluña y a todos nos convencían que la mejor manera de gestionar lo público era laboralizando al personal y creando sociedades mercantiles que iban a ser mucho más flexibles porque no estaban sujetas a la ley de contratos, por lo tanto era más flexible y podías contratar al personal con relaciones laborales e incentivarle y remuneralizarle en función de los objetivos, ¿vale? Eso era a principios de los 90. Cuando se hablaba de laboralizar al personal de los servicios de salud, entonces sin salud, ¿vale? Estábamos entonces hablando de laboralizar personal funcionario y personal estatutario. Fíjense dónde queda aquello y dónde está la realidad de hoy. La realidad de hoy es que no solo no hemos laboralizado, sino que hemos funcionalizado a los estatutarios. O sea, hemos ido justo al extremo contrario. Pero un poco comentarles que precisamente lo que se buscaba a principios de los 90 es ser más ágiles en la administración. Probablemente eso todavía nos queda, ¿vale? Pero sí es cierto, como veremos, que algunas características de las sociedades mercantiles públicas, para los que se inventaron, algunos tenemos dudas sobre si hoy en día tienen realmente su utilidad, ¿vale? Yo que he gestionado pública, administración general, empresas públicas y he estado también en la empresa privada, pues tengo mis dudas, ¿vale? No, el otro día me preguntaba una persona, pero ¿tú crees que hay que gestionar a través de empresas públicas? Pues no lo sé. No lo tengo muy claro, ¿vale? No lo tengo muy claro. Luego, si hay alguna pregunta, lo que sea, pues podemos ver. Pero sí es importante dejar constancia que, aunque sean sociedades anónimas, son sin ánimo de lucro, ¿vale?
Normalmente son de carácter unipersonal, normalmente, o al menos son el 100% públicas, del sector público. Quiero decir que a lo mejor el 60% es de un gobierno y el resto son de otros, ¿vale? De alguna manera alguien podría decir, bueno, y para eso están los consorcios. Bueno, pero un consorcio no tiene determinada flexibilidad, ¿no? Y además luego veremos que las sociedades mercantiles no pueden hacer ejercicio de autoridad, cosa que un consorcio, por ejemplo, sí, ¿vale? Tiene un marco regulatorio complejo, porque es cierto que en origen estaban sujetos a la ley de sociedades anónimas y punto. La ley de contratos, entonces en vigor, lo único que decía que estaban sujetos al principio de publicidad y concurrencia, que nunca se sabía muy bien qué significaba, ¿sabes? Publicidad y concurrencia. Publicidad, ponía un anuncio en el tablero de anuncios de la sociedad y ya estaba cubierto. Bueno, eso hoy en día ya no es así, ¿vale? Hoy en día su marco regulador, evidentemente están sujetas a la ley de sociedades de capital, porque es una sociedad anónima como tal y parece lógico, pero también le afecta a la ley de patrimonio de la comunidad autónoma, en nuestro caso la ley de patrimonio de Canarias, también la ley de contratos del sector público, también la ley de presupuestos, también la ley de Hacienda, que no sé si aparece o si no, ya se lo digo, porque esto no me hace mucho caso, también la ley de compatibilidades, es decir, es un entorno regulatorio complejo, muy complejo. Lo notamos, por ejemplo, cuando se nombra a un gerente que no tiene experiencia en el sector público, se nombra a un gerente de una sociedad mercantil que viene, por ejemplo, sin experiencia al sector público, que viene del sector privado puro y duro, mete la pata continuamente, porque se piensa que está gestionando una empresa privada y no es una empresa privada. Es algunas cosas una empresa privada en sentido convencional, pero en otras está sujeta a todas estas cosas, a la ley de incompatibilidades, a la selección del personal, a la ley de contratos, ¿vale? Por lo tanto, es un marco regulatorio bastante complejo. Bueno, en el caso del gobierno de Canarias tenemos 19 empresas, bueno, estamos ahí en liquidación de alguna, bueno, simplemente un poco para que vean, pues la Consejería de Hacienda, por ejemplo, tiene 3, aunque tiene una cuarta en liquidación, aunque fundamentalmente es Grecasa. Transición Ecológica y ven que tiene también 3. Bueno, este es un poco el mapa de distribución de cuáles son las sociedades mercantiles públicas del gobierno de Canarias. Porque no hay ningún órgano que yo conozca que sepa cuántas sociedades mercantiles en total hay, ¿vale? Sí que las podemos contar y tal, pero tenemos que trabajar en eso en el futuro un poco, pues, por saber cuál es el mapa global, ¿no? Pero este es el mapa de las sociedades mercantiles que tiene el gobierno de Canarias. ¿Cuál es el dimensionamiento? O sea, ¿de qué magnitud estamos hablando? ¿De qué magnitud? Bueno, el vicepresidente ya nos ha adelantado, hay 19 sociedades, hay 2.000 empleados públicos, porque son empleados públicos regulados por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, tienen una relación laboral convencional, no son ni funcionarios ni estatutarios, son laborales, y hay unas 2.500. Esto suele fluctuar, ¿vale? No es exacto, 2.500, pero un poco para que tengan una idea de qué volumen de personal estamos hablando, ¿vale? El 33% son contratos indefinidos y el 67% temporal, aproximadamente, lo cual ahora mismo saben que esto nos genera un problema con la nueva norma que ha salido el Estado de eliminar la temporalidad, y en eso estamos precisamente, viendo cómo se resuelve ese tema. Pero lo ponemos a colación porque llama la atención que 1/3 solo sea indefinido y 2/3 sean temporales. Claro, es muy difícil hacer una gestión buena, que perdure en el tiempo con personal temporal. Es muy difícil, ¿vale? Sobre todo si son servicios complejos. Por ejemplo, yo cuando estuve en el gobierno vasco gestionando SATEC, que era de alta tecnología sanitaria, para que se hagan a la idea, allí teníamos radiólogos que de salario bruto tenían 150.000 euros de salario bruto. Eso era impensable en la administración convencional, ¿vale? Pero es que además, por menos dinero no los conseguías. Por lo tanto, o pagabas eso o no había manera. La única manera de pagar eso era a través de una sociedad mercantil, porque Osakidetza no lo podía pagar, ¿vale? Y además era gente muy especializada, muy especializada. Tener gente con alta temporalidad
en puestos muy temporales, muy especializados, es muy complejo, ¿vale? Y aquí nos está pasando lo mismo ahora. Tenemos ingenieros en sociedades mercantiles o médicos del 061, del Servicio de Urgencias Canario, que necesitan una especialidad. Tú no consigues hoy en día un médico a decirle que le das un contrato de 6 meses, porque te dice que se va a ganar el doble a la privada y además le hacen un indefinido, ¿vale? Eso sí es cierto que la sociedad mercantil debería de tener más flexibilidad, ¿vale? Es decir, que esté sujeta a determinadas leyes, sí, pero de alguna manera tenemos que no perder esa flexibilidad, ¿vale? En gastos de personal hay unos 100 millones de euros aproximadamente. Esto, si lo calculan, da una media de unos 35.000 euros más o menos por trabajador. Es cierto que es una media, ahí los administrativos cobran mucho menos, pero hay personal que cobra más, ¿no? Hay técnicos que cobran más que el salario de un director general. Es así, históricamente ha sido así. No les voy a hablar en el sector sanitario, por supuesto. En datos económicos, muy por encima, pues bueno, para que tengan un poco una idea, tienen un patrimonio neto de casi 1 millón de euros, fondos propios 226.000, el fondo de maniobra 111 millones, es decir, en general son organizaciones que están saneadas, aunque el resultado, con datos creo que son del 2020 de la intervención, el resultado era negativo de 55 millones de euros, pero esto, o sea, si fuera una sociedad mercantil privada, nos debería preocupar. Es decir, si ustedes son los accionistas de una sociedad y yo soy el director general de esa sociedad y le digo que hemos perdido 55 millones de euros, se llevarán las manos a la cabeza y a los 2 minutos yo estoy en mi casa porque me han cesado. Vale, en este caso lo pongo, pero tengan en cuenta que la sociedad, es decir, hay de la encomienda, es decir, yo te doy una encomienda para que hagas no sé qué y te la financio. Vale, por lo tanto, realmente estas cifras hay que ponerlas muy con interrogante, ¿vale? Muy con interrogante. Esto no quiere decir que estén perdiendo esto, ¿vale? No quiere decir que sea un sector que gestione mal, que pierda dinero, ¿no? Pero lo tenía que poner, se lo tengo que poner y explicar para que vean de qué va, ¿vale? Tiene bastante efectivo en general, 116 millones de euros. Es decir, es un sector que en general está bien saneado, ¿vale? Está bien saneado. Por contrario de lo que muchas veces se piensa, hay gente que se piensa que las sociedades mercantiles pierden, que están muy mal gestionadas. En general, es justo todo lo contrario. En general, como todo en la vida, pues hay veces que es diferente. Yo quiero diferenciar, algunos me lo han oído porque estoy muy obsesionado con este tema, que es la diferencia entre la gobernanza y la gestión. Tenemos que diferenciar claramente lo que es gobernar una organización, es decir, decidir sobre los qués. ¿Y esto quién lo hace? El dueño, el propietario. O sea, si nosotros mañana decidimos comprar una empresa de guaguas, todos los que estamos aquí, nos ha tocado la lotería y decidimos comprar una empresa de guaguas, le diremos al conductor de la guagua, quiero que me lleves a tal sitio. ¿Vale? Nosotros, que somos los dueños, decidimos los qués. Eso es la gobernanza. En una sociedad mercantil, en el caso del gobierno de Canarias, la gobernanza la hace el Consejo de Gobierno a través de la Junta General y del Consejo de Administración. Es decir, lo hacen los representantes que tiene el gobierno en esa sociedad. Sin embargo, la gestión tiene que ver con cómo hago lo que me han dicho los dueños que quieren que haga, ¿vale? Y eso es la gerencia, la dirección general o dirección gerencia, como le quieran llamar, ¿vale? Yo creo que esto es muy importante que esté separado. Si el político, en vez de hacer gobernanza, quiere hacer gestión, mal. Y si el director gerente que tiene que hacer gestión quiere convertirse en político, mal. Es decir, cada uno tiene que tener claro cuál es su rol. Yo estoy en rol de cómo o estoy en rol de qué es. Yo creo que esto es muy importante, sobre todo en las sociedades mercantiles, y mezclarlo origina problemas casi siempre. En el sector sanitario, por ejemplo, en los hospitales pasa mucho, ¿vale? Un gerente, no digo en el caso de Canarias, pero me viene a la cabeza alguno de otro sitio de la península, cuyo objetivo de ese gerente de un hospital no era ser gerente de ese hospital, sino ser consejero y quitarle el puesto al consejero. Claro, si estamos mezclando la gobernanza y la gestión, como digo, vamos mal, ¿vale? Bueno, ¿cuál es la actividad? La actividad
En general hacen prestación de servicios, pero no hacen ejercicio de autoridad, no pueden hacer ejercicio de autoridad. Para eso están otro tipo de entidades, como son los consorcios, la administración convencional. Estas sociedades prestan servicios como tal, pero no pueden hacer ejercicio de autoridad, ¿vale? Tiene un objeto social, que es el que define lo que tienen que hacer. Necesita la consideración de medio propio, que yo creo que ya todas la tienen, ¿no, Ángela? Yo creo que todas ya lo tienen con la nueva ley de contratos. Y reciben una serie de encargos que tienen obligación de hacer, para lo cual han tenido que establecer unos precios, ¿vale? Unos precios que se determinan por orden del consejero competente en la materia. Se establecen unos precios y en base a esos precios se ejecutan esos encargos que se han hecho, ¿vale? Esto es respecto de la actividad. La Audiencia de Cuentas, en el último informe de diciembre del 21, referido a datos del 2020, nos dice que hay poca definición de los objetivos e indicadores. A ver, sí es cierto que las sociedades mercantiles están un poco... Es que me sale una palabra que no la quiero decir, entre otras cosas porque me ven 100 personas y además creo que me están grabando, entonces no me atrevo, ¿no? Pero, o sea, no quiero decir que van por libre, no lo quiero decir, ¿vale? Pero sí que hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Hay que tener un poquito de cuidado y definir bien cuáles son los objetivos y los indicadores. Es decir, si el motivo para lo que fueron creados, y eso Natalia siempre nos insiste, el motivo para las que las creamos siguen teniendo sentido, y si siguen teniendo sentido, si realmente lo tiene que hacer la administración convencional o lo tiene que hacer una empresa pública. Y si lo tiene que hacer una empresa pública, ¿con qué indicadores le voy a medir? ¿Vale? Probablemente esto sea verdad y la Audiencia de Cuentas, esto que nos está diciendo es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Características. Bueno, deberían de estar más cerca del propio gobierno de Canarias, ¿vale? Del propio gobierno. Como decimos, hay poca definición de objetivos, hay que replantearse un poco su utilidad. Las cuentas, si bien están todas sujetas al Plan General de Contabilidad, nos queda avanzar en tener más control uniforme sobre el sector, ¿vale? Tener un poco unas cuentas que sean más homogéneas. Se ha avanzado mucho, pero todavía nos queda por avanzar aquí, ¿vale? Poca implicación de los consejos de administración. Es decir, los consejos de administración... El problema de los consejos de administración es que, en general, están formados por directores generales. Y los directores generales, en general, el día a día nos come mucho. Y probablemente dedicarnos a la empresa pública en la cual estamos de representante es una obligación que tenemos que hacer, pero en muchas ocasiones yo creo que no las tenemos en primera línea, ¿vale? En primera línea. Y a veces, pues como no nos da el tiempo, pues no le prestamos todo. Esto es mi punto de vista personal, ¿eh? Bueno, personal y un poco lo que detectamos nosotros hablando con el uno, con el otro. Yo a esto le doy, ¿eh? Les prometo que le doy, pero no me hace caso. Bueno, también la Audiencia de Cuentas nos dice que son muy mejorables las relaciones laborales. Las relaciones laborales aquí tenemos que mejorar mucho en cuanto a los procesos de selección, los procesos de incentivación, todo lo que es la valoración por objetivos. Aquí nos queda mucho para avanzar. De hecho, las relaciones laborales están sujetas al Estatuto de los Trabajadores, también al EBEP, al Estatuto Básico del Empleo Público, transparencia, conflicto de intereses. Hay un acuerdo de gobierno que nos obliga a hacer una selección de una determinada manera, sobre todo el personal directivo. Perdonen que a veces me da el picor de garganta y tengo que tomar un caramelo mientras, porque si no, cada vez me da más picor y termino sin poder hablar. Bueno, hay una heterogeneidad y alta conflictividad laboral, ¿vale? Es decir, es un personal que es empleo público, pero en algún sector quieren ser funcionarios. Por ejemplo, nos está pasando ahora a nivel nacional con el transporte sanitario. El transporte sanitario que lo prestan
en la mayoría de los sitios de España, empresas privadas contratadas por una empresa pública, un poco como es aquí. Es decir, hay una empresa pública que gestiona el transporte sanitario que lo que hace es saca una licitación y contrata ambulancias, ¿vale? Bueno, hay un movimiento a nivel nacional ahora mismo de internalización de ese personal, ¿vale? Por ejemplo, ya se ha hecho en Baleares todo el personal de transporte sanitario urgente ya pertenece a la propia empresa pública, no es de una empresa privada. Ahora lo están haciendo en el transporte no urgente. En Navarra hay un movimiento también igual, también hay en La Rioja, en Cantabria y en el País Vasco ahí andan, ¿vale? Es decir, es un colectivo que en estos momentos no se sabe muy bien si quiere seguir estando donde está o quiere tener otro tipo de identificación. Y probablemente eso esté pudiendo justificar, no digo que lo justifique, lo estoy poniendo como hipótesis, esta conflictividad laboral, ¿vale? Bueno, los procedimientos de contratación también dice la agencia de cuentas que son poco eficaces, ¿vale? Y necesita un mayor control de la contratación de personal, ¿vale? Esto dice la audiencia de cuentas y recomienda regular un marco. Esto nos lo dice en diciembre del 21, ¿eh? No nos lo está diciendo hace 10 años. Por lo tanto, bueno, pues esto es muy reciente. Nosotros estamos preparando ahora un borrador de decreto que lleva ya varias versiones precisamente para controlar un poco esto, ¿vale? Bueno, y voy acabando. ¿Qué vamos haciendo nosotros? Bueno, pues primero, en el año 2019 hicimos un acuerdo de gobierno para la selección del personal directivo, de tal manera que el personal directivo fuera contratado mediante los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, y no a dedo, ¿vale? Sino que cumplieran, digamos, estos principios, que no fue una cosa nuestra. Es decir, esto ya lo venía diciéndole B, de alguna manera, ¿vale? Pero, bueno, hay un acuerdo de gobierno que lo tienen ahí, que regula la selección, las responsabilidades y la participación del personal. Y ahora estamos con este borrador de decreto, que yo creo que en 3 meses o 4 podamos tenerlo. A ver, este es un borrador de decreto que nos está siendo complejo, porque tienen que entender, y la mayoría de los que están aquí son trabajadores públicos, hay resistencias. No les voy a decir que esto es todo alfombras de terciopelo, ¿eh? Aquí le estoy viendo a Ángela que se está riendo porque es la que lo sufre, ¿eh? Irrita. Entonces, bueno, nos cuesta y en algunos momentos tenemos que empujar, ¿no? Este decreto va a regular la diferencia entre las funciones de gobernanza y gestión, que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son las responsabilidades jurídicas que tienen los representantes del gobierno? Es decir, cuando alguien del gobierno, un director general, va a un consejo de administración, tiene que tener clara cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, que no va allí a votar lo que quiera el presidente y ya está, el presidente del consejo, sino que tiene responsabilidad. ¿Cómo va a ser el buen gobierno corporativo? Y de hecho, las sesiones que tuvimos el año pasado y estas que estamos teniendo hoy y mañana, lo que pretenden es calentar el ambiente de todo este buen gobierno corporativo. Se creará un registro de representantes y personal directivo y vamos a hacer una cosa muy innovadora que tiene muchas resistencias, no les voy a negar que no, que es clasificar a las empresas mercantiles de manera distinta. Es decir, igual que cuando se hizo la ley de bases de régimen local hace muchos años, la Administración General del Estado cometió el error gravísimo de considerar que el Ayuntamiento de Madrid y Barcelona era igual que el de Bollullos y trataba a todo el mundo por igual. Eso fue un absoluto error, fruto del cual luego salió la ley de modernización y todo esto, que afortunadamente ahora ya está pues, la ley de grandes ciudades. O considerar que todas las sociedades mercantiles son iguales es un error. Hay sociedades mercantiles que lo voy a decir con cuidado, pero lo voy a decir, cuyo gerente debería cobrar más y otros cuyo gerente debería cobrar menos, ¿vale? Bueno, pues no, las tratamos a todas por igual, ¿vale? Nosotros hay una sociedad mercantil, que no les voy a decir cuál es, pero todo el mundo va a deducir evidentemente cuál es, que el tío tiene que estar localizado 24 horas al día, que le llaman un domingo a las 4 de la tarde y no de manera excepcional y cobra lo mismo que otro que trabaja de 9 a 2, se va y no aparece hasta todo el fin de semana porque la actividad que hace no precisa de una dedicación. Bueno, pues eso parece razonable que en la medida que podamos, si podemos y nos dejan, podamos que tenga un tratamiento distinto, ¿vale? Por
ejemplo, nos podemos encontrar con sociedades con mucho personal que probablemente tenga que tener una estructura directiva más grande, que tenga que tener una comisión ejecutiva, incluso un consejero delegado, y otras más chiquititas, que a lo mejor tienen 14 personas, que no tienen por qué tener consejero delegado, por mucho que diga el consejo de administración. Oiga, mire, usted se tiene un poco que adaptar. Si usted tiene una empresita que factura 1,5 millones de euros y son 14, pues con un gerentito ya le vale, ¿vale? Sin embargo, si usted factura 200 millones de euros, estoy poniendo un ejemplo, no es el caso, perdón, no es el caso, pues tiene que tener más estructura, ¿vale? Bueno, por último, decirles, yo me gustaría que se quedaran con esta idea. Las sociedades mercantiles públicas son un instrumento, no es un fin. Y esto lo primero que tenemos es que hacerles ver a los propios empleados de las empresas públicas, que a veces se piensan que son un fin. No, son un instrumento que tiene un carácter estratégico. Las sociedades mercantiles no están por estar. GESPLAN, Gestión Sanitaria, Gestión de Servicios de Salud y Seguridad en Canarias, son estratégicas para el gobierno. Para la acción del gobierno son estratégicas, ¿vale? Y en tercer lugar, están al servicio de la administración pública. Al servicio de, no la administración pública al servicio de la empresa pública, no, es al revés, ¿vale? Digo porque a algunos se les olvida, ¿eh? Y se piensan que porque están en una empresa pública ya ellos... no, son instrumento estratégico y al servicio de la administración pública. Bueno, por último, darles las gracias. Como les he dicho, espero que a lo largo de estos 2 días disfruten y que sobre todo les sean útiles. Nosotros aprovecho para decirles que de aquí a finales de este año y al año que viene vamos a organizar más de 30 webinars, no solo de buen gobierno corporativo, sino de buen gobierno corporativo, de contratación pública. Empezaremos, creo que, José Manuel, dentro de un mes más o menos. Algunos de los casos van a ser píldoras de dos horas, que les animo a que participen en ellas. Vamos a intentar siempre traer, como en estas jornadas, gente puntera. Mezclaremos gente de las islas con gente de la península también, no porque la gente de la península sepa más, sino simplemente porque podemos ver también otros enfoques, ¿vale? Nos va bien conocer lo que tenemos aquí. Aquí tenemos expertos en empresas públicas, por ejemplo, tenemos, los van a ver después, tenemos gente que gestiona muy bien y tenemos que escucharles, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no nos traigamos a alguien de fuera, siempre y cuando nos aporte cosas nuevas. Para que nos diga lo que ya sabemos, pues para eso no hace falta, ¿vale? Bueno, pues para acabar, muchas gracias a todos. No sé si tiene que haber preguntas o no, Paqui. Sí, pues venga. La primera pregunta que nos han enviado te la han plagiado. ¿Cree que hay que gestionar a través de empresas públicas? Algunas cosas sí, otras no. ¿Cuáles sí? Qué mala eres, eso no me lo han preguntado, eso me lo has preguntado tú. Vamos a ver, yo creo que las empresas públicas han servido y sirven para catalizar cosas nuevas. ¿Por qué se montaron empresas? Aquí José Ángel me entenderá, que viene el mundo sanitario. ¿Por qué se montaron empresas públicas de alta tecnología de resonancia hace 20 y tantos años? Porque era la manera de iniciar algo nuevo. Yo personalmente soy de la opinión que si tú quieres empezar algo nuevo, es bueno hacerlo a través de una empresa pública porque es más flexible. Ahora bien, una vez que está consolidada, realmente debería de pasar a la administración si es que es fundamental. O sea, a ver si me explico. Primero experimento con la empresa pública, si va bien me lo paso y si no va bien la cierro. No sé si me he explicado. Sí. Pero experimentos con gaseosa. O sea, justitos. A mí montar servicios en la administración, con jefes de servicio, con un montón de estructura, que luego no sabes cómo la vas a mantener ni qué utilidad tiene, me parece que es disparar un poco al aire, ¿vale? Yo soy muy partidario, por ejemplo, de las agencias, porque las agencias son muy flexibles. También preguntan, ¿cómo mejoraría usted los procesos de selección? Primero seleccionando al gerente como un profesional y no como un político. Vale. Eso es lo primero, porque si no lo hago por arriba, ¿cómo lo hago por abajo? Vale.
Y además, si tú eres buen profesional y te contratan de director gerente de una organización, vas a ser leal a tu jefe. Es decir, yo he trabajado en gobiernos distintos, con partidos distintos, con consejeros distintos. He intentado, o creo que he sido leal. Es decir, yo creo que hay que profesionalizar la gestión, separando claramente el qué del cómo, vuelvo a decir. Es decir, el gerente tiene que saber que él no decide qué se hace, él decide cómo se hace lo que el otro dice el qué. Ya está, así de sencillo. También preguntan que si no le parece contradictorio esa imagen que se difunde de las empresas mercantiles, de las sociedades mercantiles públicas, el hecho de introducir la palabra mérito y capacidad. Si le parece contradictorio, si a lo largo de la historia ha sido un oxímoron. Bueno, a lo largo de la historia hay empresas públicas, y no voy a descubrir nada nuevo porque es de común conocimiento y además ha habido procesos. Las empresas públicas en muchos casos durante muchos años ha sido un coladero de gente. Y eso es un poco lo que de alguna manera nos ha trastocado el funcionamiento actual. Pero yo creo que en estos momentos, no digo que no haya algún caso tal, pero yo creo que en estos momentos se seleccionan bien y se seleccionan buenos profesionales. O sea, yo creo que el mérito y capacidad es algo que tenemos que valorar, pero por el propio bien del gerente. No sé si me explico. Sí. Si yo soy gerente de una organización, lo que quiero es tener gente buena, porque cuanto mejor lo haga él, mejor para mí. Si resulta que estoy seleccionando gente que lo hace muy mal, al final el responsable soy yo. El que queda mal soy yo. Tú que has pasado por la Generalitat de Cataluña, también por el gobierno vasco, también ahora gobierno Canarias, ¿crees que los males se repiten en distintas administraciones? Totalmente, totalmente. A mí siempre me dicen, no, es que bueno, yo en el País Vasco soy el canario y aquí soy el vasco. Y entonces cuando voy donde los amigos allí me dicen, es que nosotros tal y cual. Y digo, pero lo mismo que pasa en Canarias y que pasa en Cataluña. Esto es el comportamiento humano. O sea, yo no creo que aquí, que en Canarias, y yo llevo ya desde el año 94, o sea, no llegué aquí. Yo no creo que en Canarias hagamos peor gestión. No, hacemos la misma. Hay gente buena, hay gente mala. Es más, yo te diría que en algunas cosas hacemos mejor. ¿Por qué? Porque estamos tan lejos que aquí podemos experimentar cosas que no podemos experimentar en Madrid ni en Barcelona. Porque tú haces un experimento en Madrid o en Barcelona y tienes a todo el mundo mirándote. Los sindicatos te miran con lupa. Aquí, como estamos lejos, nos dejan un poco tranquilos. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles qué? ¿Quiénes nos dejan tranquilos? En general, pues casi todo el mundo. Casi todo el mundo nos deja tranquilos. Pero sí, yo creo que hay muchas cosas que son relativas al comportamiento humano, que no tiene que ver con un determinado territorio. Aquí hay cosas que se hacen francamente muy bien, muy bien. Y a través de las empresas públicas. ¿Cómo cuáles? Gesplan me parece que gestiona muy bien. El ITC yo creo que hace cosas muy buenas. No les voy a decir gestión de servicios para salud y seguridad en Canarias, que gestiona el 112 y todo el transporte sanitario. Aquí venían sobre todo a ver el modelo, ¿vale? O sea, yo creo que hay cosas que se hacen muy bien. ¿Alguna pregunta? Venga. Espera, que te pasamos micro y así se te oye estupendamente bien. No. Enciéndelo. A ver. Ahora. Hola. Ahora. Muy bien, muy bien. Avelina Gonzalo, soy gerente de la Fundación IDEO y mi pregunta creo que es la de todos que trabajamos en fundaciones públicas. ¿La fundación pública debería funcionar como la empresa pública? Yo creo que es distinto, pero es que es muy parecido. Es que yo creo que hay poca diferencia entre una fundación pública y una sociedad mercantil. Creo que hay muy poca. La fundación es claramente sin ánimo de lucro, cosa que la sociedad mercantil se supone que no, pero en nuestro caso, o se supone que sí, pero en nuestro caso no. Yo creo que la manera de gestionar de una fundación, yo no soy experto en fundaciones, pero creo que es muy parecido. Yo llevé una fundación en su momento y la gestionaba exactamente igual que una sociedad mercantil. Es que el problema es que está sujeta prácticamente a las mismas normas.
a la Que ley de todo lo contratos, que dijeron se aplica para nosotros. Pero prácticamente todo. Lo que pasa es que esto va por modas. Esto va por modas. Hay la moda de sociedad mercantil, luego hay la moda, luego cayó la sociedad mercantil por lo que hemos dicho antes, pues porque había cosas sospechosas y lo hicimos se hicieron fundaciones. Perdonen que hable del mundo sanitario, pero como yo vengo mucho del mundo sanitario, empezamos con sociedades mercantiles gestionando hospitales en el mundo sanitario y allá por los 90 y allá por los 2000, principios de los 2000, pasamos a gestionar por fundaciones y hay hospitales que están gestionados como fundaciones hoy en día. Lo mismo, parecido. Con diferencias de matiz de carácter más jurídico que operativo, creo yo. Vale. Yo me imagino que todo lo que has oído lo podrías extrapolar a ti. Lo mismo. La única cosa es que cuando no tienes el qué, ¿cómo haces el cómo? Ay, es que el qué es fundamental tener. El qué es fundamental tener, porque si no tienes el qué, el pobre gerente está sin padre ni sin madre. Y se puede vivir sin padre y sin madre, pero es más fastidiado. Mi apellido es Expósito. Pero nada. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Adelante, te pasamos el micro para que se te escuche bien. Doctor García. Es así, es así. Yo creo que esa es una de las tareas precisamente del director gerente de la sociedad mercantil o de la que sea. Uno de los retos que tiene. O sea, convencer a sus jefes de que realmente son sus jefes. Porque hay jefes que no asumen que son jefes. No sé si me estoy explicando. O sea, tú cuando entras de director gerente de una sociedad, ¿vale? Te han seleccionado. Entra en el proceso selectivo. Bien. Y resulta que tienes en el consejo de administración 8 o 9 personas o 10. Te las tienes que ganar a las 10. Tienes que saber, es lo que en gestión llamamos grupos de interés. Sabéis que grupos de interés pues son los clientes, no sé qué. Bueno, pues tus jefes también son, jefes entre comillas, también son grupos de interés. Es gente que tienes que satisfacer. Y por lo tanto, de esos 10 tienes que saber qué interés tiene uno, qué interés tiene otro, quién es el jefe de él, de uno y del otro, a quién depende, pero te lo tienes que ganar. Si te lo ganas, yo creo que, primero, tu gestión va a ser más fácil y él se va a implicar más. Yo creo que hay muchas veces que lo que ocurre es que no se implican, ¿cómo lo diría? Me gustaría decir por miedo, no sé si es miedo, sino un poco, pues porque tampoco controlan bien el sector, como tú acabas de decir, sino que de repente le ha tocado ser representante del gobierno en ese consejo de administración en una materia que a lo mejor no es experto y se siente muy incómodo. O sea, más que miedo, incomodidad. Yo creo. Esa incomodidad creo que se salva haciendo que el director gerente cree una buena casa común. O sea, ayudándole, ¿vale? Ayudándole, creo, ¿eh? Yo por lo menos lo he intentado hacer siempre así. Siempre hay alguno rana, ¿eh? Siempre hay alguno de los 10 que tiene, siempre hay alguno que pasa. Bueno, pues tú te lo intentas ganar y si te lo ganas bien y si no, pues pasas de él. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer otra cosa. ¿Alguna pregunta? Por aquí. ¿Te llevamos el micro? Hola, buenos días. Buenos días. Era a ver si podrías darnos algún ejemplo de esta flexibilización o estos procedimientos más flexibles del sector público empresarial, teniendo en cuenta que al final la normativa pues es prácticamente la misma, la que se aplica, ¿no? Hablando de la ley de contratos y bueno, a ver si podría darnos algún ejemplo concreto como el que ofrecí antes del salario de un radiólogo, algo. Para mí la sociedad mercantil pública tiene una ventaja que no voy a mirar a quien me voy a referir. Tiene una ventaja, pero que los gestores tenemos que saber gestionarla bien, que es no tener intervención previa. Ojo, no tener intervención previa es una ventaja porque te permite tener flexibilidad, pero te exige mayor responsabilidad.
de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque cuando viene el palo, viene con posterioridad. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de la intervención previa? Y el inconveniente, la desresponsabilidad del empleado público. O sea, yo veo, de repente me mandan un pliego para hacer no sé qué. Y demás, a intervención. Y cuando intervención me diga que tengo que cambiar, lo cambio. Oye, eso es una falta de responsabilidad por tu parte. Es decir, yo tengo que hacer un pliego bien hecho y cuando intervención me repara a mí un expediente o me dice qué tal, eso es un suspenso que te han puesto. Porque yo teóricamente, si lo hago bien, le mando a intervención un expediente y debería de estar perfecto. Ahora, si intervención me dice, no, es que usted ha hecho esto tal y tengo que volverlo a hacer o reparar, lo que me está suspendiendo, me está diciendo usted lo ha hecho mal. ¿Vale? Claro, eso en la administración convencional es muy cómodo, porque dices, se lo endiño a la intervención y que se busque la vida. Y la intervención, si no me dice nada, lo apruebo y como ya me lo dijo la intervención, yo ya estoy cubierto. ¿Vale? Bien. Eso a mí me parece trampas. Eso a mí no me gusta. ¿Vale? Es cierto que es bueno para las empresas públicas porque no la tienen previa, pero es lo que quiero decir, que te sobreresponsabiliza. Porque como no está papá intervención o mamá intervención previamente mirándotelo, cuando te lo digan después ya no tiene solución. Te lo va a decir la audiencia de cuentas, te lo va a decir un informe no sé qué, te lo va a decir el juzgado porque te han demandado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo, por ser claro, uno, es bueno porque te da flexibilidad, pero te obliga a gestionar mejor, te obliga a responsabilizarte más, porque la consecuencia es peor, ¿vale? Porque no tienes esa protección. A mí la intervención me viene muy bien porque me protege, me da seguridad, me da seguridad. A mí como director general me da seguridad. Si fuera director gerente de una empresa pública, pues digo, ostras, es que cuando me llegue el palo, me va a llegar el palo ya muy difícil. No sé si te he contestado. ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias bueno, por las preguntas, tenemos Paqui. una ronda de preguntas generalizada al final del día, al final de la ¿A qué hora? jornada. ¿A qué hora? Uy, que te quieres Bueno, pues escapar. si puedo me acerco, ¿vale? Si puedo me acerco. ¿Vale? Perfecto. Bueno, Muchísimas yo gracias. aprovecho, Paqui, para decirles que hoy tenemos la suerte de tener a Natalia Luis, que es la interventora general aquí, que luego le van a hablar. Estrújenle porque saca mucho jugo, sabe mucho y además estrújenle con las preguntas, como han hecho a mí, ¿vale? No solo a mí, también a ella. Gracias. Perfecto, lo haremos.